que veamos nosotros esto, que son los espacios intercostales. Y bueno, ya nos explicó su compañero que los espacios intercostales se van a formar entre el borde inferior de una costilla y el borde superior de otra costilla, y no tan solo de la costilla, también de los cartílagos costales. Entonces, en esos espacios intercostales pues nos vamos a encontrar con 3 músculos intercostales. Y fíjense que hay una imagen muy padre en el libro, que es esta imagen, y es un corte transversal que está pasando por todo el espacio intercostal. Y entonces vamos a ver nosotros 3 músculos intercostales. El primero de ellos es un músculo que se llama intercostal externo. Luego tenemos otro músculo que se llama intercostal interno. Y un tercer músculo intercostal que se llama intercostal íntimo. Entonces, esos son los 3 músculos intercostales: intercostal externo, intercostal interno e intercostal íntimo. Y bueno, profundo a los espacios intercostales vamos a encontrarnos nosotros una fascia que se llama fascia endotorácica. Entonces, lo que les decía, los pulmones están envueltos por una pleura visceral y luego una pleura parietal. Entre ellos hay líquido pleural que los lubrica y todavía no tocan directamente las costillas. O sea, hay una fascia que las está cubriendo que se llama fascia endotorácica, y después están hacia afuera los músculos intercostales. Una característica de los músculos intercostales, como lo podemos ver aquí en la imagen, es que sus fibras son oblicuas. Sus fibras son oblicuas, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, que las fibras del músculo intercostal externo, que serían estas, son oblicuas hacia abajo y hacia adelante, mientras que las del intercostal interno son oblicuas hacia abajo y hacia atrás. Entonces, lo interesante de que son oblicuas es que las fibras oblicuas hacen rotación, no tanto como una trocoide, porque no tienen forma de trocoide, pero ¿cuál es la rotación? Que las costillas, estando en posición oblicua, cuando ocurre el movimiento de inspiración, van a rotar la cabeza costal y el tubérculo y van a hacer esto. Las van a poner en posición horizontal. Y entonces en el movimiento de expiración vuelve a rotar la cabeza costal y el tubérculo para que se coloquen en posición oblicua. Entonces, por eso son esos músculos. Ahora, en relación a lo que nos decía Valentina ahorita del tórax, hay varios puntos importantes que tenemos que considerar. Los músculos intercostales no ocupan la totalidad del espacio intercostal, no ocupan la totalidad de la extensión del espacio intercostal. Entonces, vamos a tomar en cuenta nosotros varias cosas. Una de ellas es esta, que sería el borde lateral ¿de quién? Del esternón, borde lateral del esternón. Vamos a tomar en cuenta nosotros las articulaciones costocondrales o condrocostales. Costo de costilla, condro de cartílago. Entonces, esas articulaciones las podemos ver aquí, mírenlas. La articulación costocondral o condrocostal son estas de aquí. ¿Sale? ¿Qué otra cosa vamos a tomar en cuenta nosotros? Vamos a tomar en cuenta una línea que pase por la fosa axilar, por la parte media de la fosa axilar, y le vamos a llamar así, línea axilar media, ¿sí? Porque hay una línea axilar anterior y hay una línea axilar posterior, ¿sí? La anterior está pasando por la pared anterior de la fosa axilar y la posterior por la pared posterior. Bueno, en medio de esas dos hay una línea que se va a llamar línea axilar media, y entonces vamos a tomarla en cuenta. Vamos a tomar también en cuenta nosotros esto, miren, el ángulo costal posterior. Acuérdense que decíamos nosotros que las costillas, si las observamos desde una vista superior, el extremo posterior de las costillas se va a dirigir hacia atrás y lateralmente, así.
pero va a haber un punto en el que la costilla cambia de dirección y ahora se va a dirigir, déjenme quitar esto, se va a dirigir hacia adelante y lateralmente, y entonces ese cambio de dirección, miren lo que nos está formando aquí, un ángulo, se le va a llamar ángulo costal posterior. Entonces ese ángulo costal posterior es el que está señalado aquí, el ángulo costal posterior, y luego vemos otra línea aquí que va a corresponder a una articulación, que es la articulación costo transversalia. ¿Sale? Entonces necesito que tomen todo esto porque esas son preguntas de examen. Por ejemplo, yo voy a ver al primer músculo, miren, voy a ver al primer músculo que se llama músculo intercostal externo, y yo les voy a preguntar, ¿de dónde a dónde se extiende el músculo intercostal externo? Diríamos, de la articulación costotransversaria a la articulación condrocostal. ¿Sí? ¿De dónde a dónde se extiende el músculo intercostal externo? Ok, articulación costocondral o condrocostal. Yo les puedo preguntar, ¿de dónde a dónde se extiende el músculo intercostal interno? De la línea axilar media al borde lateral del esternón. Línea axilar media al borde lateral del esternón. Y les puedo preguntar, ¿de dónde a dónde se extiende el músculo intercostal íntimo? Sería del ángulo costal posterior a articulación condrocostal o costocondral. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros vamos ahí con el cadáver e introducimos un bisturí o un estilete aquí, ¿qué músculo es el que vamos a estar perforando? Únicamente el intercostal externo, porque ahí no hay intercostal interno y no hay intercostal íntimo, ahí no hay. Pero, por ejemplo, si yo introduzco la hoja de bisturí, o bueno, el estilete entre el ángulo costal posterior y la línea axilar media, vamos a perforar el intercostal externo y el intercostal íntimo. Si nosotros introducimos el estilete entre la línea axilar media y la articulación costocondral o condrocostal, ¿qué músculos vamos a perforar? Los tres: intercostal externo, intercostal interno e intercostal íntimo. Y por último, si venimos e introducimos un estilete aquí entre la articulación costocondral o condrocostal y el borde lateral del esternón, ¿qué músculo vamos a perforar? Al intercostal interno, nada más. Si se fijan, entonces regresamos a lo que les había dicho yo al principio. Los músculos intercostales no ocupan la totalidad del espacio intercostal. ¿Sí? No ocupan la totalidad del espacio intercostal. Y eso es importante que lo sepan por la extensión de los músculos, intercostales. Lo estoy grabando como quiera, se los voy a pasar. Bueno, eso es importante. Ahora, quiero que, por ejemplo, vean esta imagen que viene, es del libro de la Target, y es interesante, ya la habíamos visto nosotros cuando vimos plexos. Acuérdense que los nervios espinales van a estar divididos o están formados por una raíz anterior y una raíz posterior, que cuando salen del conducto vertebral o conducto raquídeo van a formar un nervio espinal, que en la región torácica va a formar un nervio que se llama nervio intercostal. Nervio intercostal. Ahora, la imagen de la Target me está diciendo que el nervio intercostal va a inervar, pues, ¿a quién? A los tres músculos
a los 3 músculos intercostales, pero la imagen nos está diciendo que el nervio intercostal, miren, también está formando esto de color azul y esto de color azul. Son nervios sensitivos, son nervios sensitivos que van a perforar la fascia superficial, van a perforar la fascia superficial y que se van a ir a la piel. Y eso es importante porque van a inervar a la piel. Entonces los nervios intercostales son nervios mixtos, motores y sensitivos. Por ahí nos mencionan otros músculos que son los músculos el triangular del esternón, etcétera, etcétera. Son músculos más pequeñitos, los más interesantes en este momento pues son los músculos intercostales. Ahora, viene esta imagen del libro de anatomía de Quirós, el doctor Fernando Quirós, y lo interesante es, lo que podemos ver en la imagen interesante es lo siguiente. Vemos que las costillas en su cara medial o cara profunda, cerca del borde inferior, van a estar excavadas así. Van a estar excavadas así. Y esa excavación va a formar un canal que se va a llamar canal subcostal. Se le va a llamar canal subcostal. ¿Por qué se llama subcostal? Porque está por debajo de la costilla. Entonces, tenemos la costilla que tiene su cara superficial y su cara profunda, o lateral y medial. ¿Sí? El canal subcostal está en la cara profunda de la costilla, en la cara medial, cerca del borde inferior. Y eso es importante. Eso es bien importante porque cuando hay necesidad de aplicar medicamento, por ejemplo, cuando se infiltra el espacio intercostal, se localiza el borde inferior de la costilla, que es esto, y se introduce la jeringa con el medicamento y se vierte el medicamento para poder disminuir los impulsos nerviosos del nervio intercostal y disminuir el dolor. En el caso, por ejemplo, de un herpes, ¿no han escuchado ustedes del herpes? En ocasiones el herpes se presenta en la región intercostal y va siguiendo todo el trayecto del espacio intercostal. Entonces, cuando los dolores son extremadamente fuertes, pues se puede aplicar ese medicamento siguiendo el borde inferior de la costilla y eso disminuye la transmisión de impulsos nerviosos de dolor hacia el sistema nervioso y que pues el paciente esté con dolor. ¿Sí? Entonces, vean ustedes la disposición, vean lo que hay ahí en el espacio intercostal. Miren, hay una vena que se va a llamar vena intercostal y luego sigue la arteria y por último el elemento que está más abajo es el nervio intercostal. Es un paquete vásculo nervioso intercostal, ¿sí? Y está en el canal subcostal cerca del borde inferior. Por ejemplo, yo en la imagen veo 3 cortes. Veo un corte donde veo este músculo, veo este músculo y veo este músculo. Entonces, si yo me regreso a la imagen, más o menos el corte tiene que estar entre ¿quién? Entre la línea axilar media y la articulación condrocostal. ¿Por qué? Porque veo los 3 músculos. Pero, por ejemplo, si yo me voy a esta imagen, a esta, ahí solamente estoy viendo un músculo. Estoy viendo el intercostal externo. El intercostal externo porque, pues mírenlo, aquí está en el borde inferior de la costilla, pues es el que está más lateral. Entonces, el músculo intercostal externo, por ejemplo, lo vemos entre esto, la articulación costotransversaria y el ángulo costal posterior. Seguramente el corte es a ese nivel, ¿sí me explico? Pero por ejemplo, si yo veo esta imagen, el músculo intercostal
Y el músculo intercostal íntimo. Entonces, intercostal externo e intercostal íntimo, ¿dónde los vamos a ver? Miren, entre el ángulo costal posterior y la línea axilar media. Y los dibujos están muy padres. ¿Por qué? Porque nos están mostrando que efectivamente, aunque son 3 músculos intercostales en los espacios intercostales, no ocupan toda la extensión del espacio intercostal, ¿sí? Y ahí estamos viendo nosotros el paquete vasculonervioso intercostal. ¿Ok? Entonces, bien importante que vean ustedes este dibujito. Este dibujito nos permite ver la extensión de los músculos intercostales.